Lumbres hambrientas. No suelo darle vueltas al pasado, pero hay noches en que todo se enciende de nuevo con la misma nitidez que aquel 26 de mayo de 2014. Entonces tenía 26 años y trabajaba como vigilante nocturno en un vivero forestal situado a 6 kilómetros de Pasto Viejo, un caserío enclavado en la sierra de Michoacán. El contrato incluía recorrer 70 hectáreas llenas de pinos jóvenes, invernaderos de lámina y un depósito de herramientas donde, decían, a veces robaban fertilizante. Me pagaban lo justo para no morirme de hambre y, sobre todo, me dejaban en paz. Nunca fui bueno para tratar con gente, los árboles, el viento y una linterna eran compañía suficiente. Aquella semana la luna estaba a punto de llenarse. Las noches habían resultado insólitamente claras, casi plateadas, y los pájaros insomnes graznaban hasta pasadas las 2. Me gustaba pensar que la claridad me ahorraba pilas y que un cielo así me protegía de cualquiera que quisiera acercarse por el monte. Lo que ignoraba era que la claridad a veces deja ver cosas que deberían permanecer ocultas. Llegué al vivero a las 22:10. El guardia del turno de tarde, don Ezequiel, me entregó la carpeta de incidencia sin una sola anotación y se fue silbando como si nada en el mundo pudiera sorprenderlo. Encendí la radio portátil, solo captaba una estación de rancheras y empecé mi ronda. Primero la malla ciclónica que rodeaba la parcela, luego los invernaderos, después el depósito principal y, por último, el sendero de pinos que descendía hacia un arroyo seco. Era un circuito que repetía cada hora para no dormirme. Las 3 primeras vueltas transcurrieron sin sobresaltos. A la 1:22 encontré un zorro famélico husmeando bolsas de composta, a la 1:50 me topé con un nido de colibríes, a las 2:05 anoté el descenso brusco de temperatura que suele preceder la neblina. Todo normal. A las 2:30, sin embargo, el aire cambió, se impregnó de un olor dulzón, como resina quemada mezclada con sangre fresca. Apagué la radio y escuché. No se oía nada, ni grillos ni lejanas motos en la carretera. El silencio me heló la espalda. Continué hasta el viejo encino que crecía en medio del vivero, un árbol tan ancho que habían tenido que construir la cerca metálica en torno a él. Me senté sobre una raíz expuesta mientras apuntaba aquella rareza del olor. Creí cerrar los ojos apenas un segundo, pero el sueño es maña. Cuando los abrí de nuevo, la linterna marcaba las 3:07 y el vaho colgaba en el aire como telaraña fría. Entonces llegaron las voces, femeninas, cristalinas, tintineantes, igual que cucharillas golpeando un vaso. Reían con una alegría que no tenía cabida en pleno monte ni a esa hora. El extraño perfume se volvió más intenso, casi empalagoso. Me levanté de un salto, apagué la linterna para no delatarme y me arrimé al tronco. El sonido no venía del suelo ni de los invernaderos, flotaba arriba, entre las copas agitadas por la brisa. Una llamarada naranja cruzó sobre mi cabeza con la velocidad de un murciélago. Antes de que mi cerebro asimilara lo imposible, apareció otra y luego una tercera. Eran esferas de fuego del tamaño de melones, pero no emitían humo ni crepitaban, al contrario, su fulgor parecía sólido, como metal incandescente. Cada vez que las luces viraban, se oían nuevas carcajadas, y entre una risa y otra susurraban palabras en un idioma que sonaba a náhuatl quebrado. Me vi incapaz de correr, la sorpresa me clavó los pies. Las esferas se detuvieron sobre el claro junto al arroyo seco. Allí, de pronto, se deshicieron y del resplandor brotaron 3 figuras de mujer. Llevaban mantones negros que apenas alcanzaban a cubrir piel arrugada como corteza quemada. Una de ellas, más alta, con mechones blancos pegados al cráneo, alzó un frasco de vidrio, lo que guardaba dentro parecía moverse. Las otras 2 le respondieron con palmadas, luego se arrodillaron y escarbaron con las manos desnudas en la tierra húmeda. No había diálogo, solo una letanía entrecortada. Pese a la distancia, entendí fragmentos: chiqui, pequeño; tonali, alma; solo, perro. Hablaron de un pago, de un trueque, de que el señor de la noche pedía sangre que aún no pronuncia palabra. Sentí la bilis subir cuando pensé en los recién nacidos del caserío. Hacía apenas 2 semanas que la esposa del herrero había dado a luz gemelos prematuros y el nieto de la señora Otilia acababa de completar 40 días.
El terror es útil cuando obliga a actuar. Sin hacer ruido, retrocedí hasta el depósito de herramientas. Allí guardábamos machetes, palas y una escopeta de postas por si aparecían coyotes. Fui directo al armario de metal, introduje la llave con manos temblorosas y tomé el arma. El pulso me saltaba de tal forma que dudaba si acertaría al aire, pero sentir la culata en el hombro me dio un coraje súbito. No pensaba convertirme en testigo pasivo de aquello que, por retorcido que fuera, ya había cruzado el umbral de mi mundo. Al salir, comprobé que las mujeres seguían en el claro. La más robusta extraía algo del suelo, una raíz gruesa, rojiza, que lamió como si fuese un caramelo. Una bruma ligera les rodeaba las piernas, aunque el viento soplaba limpio unos metros más allá. Me acerqué apenas lo suficiente para distinguir que el frasco de la primera contenía un pequeño bulto, un feto, quizá. La sangre hervía en mis oídos. Apoyé la culata sobre la cadera y disparé al aire para espantarlas, esperando que el estampido sirviera de aviso y me sobrara valor para enfrentar lo que siguiera. El eco retumbó contra los invernaderos y regresó con un timbre grave, casi humano. Las mujeres levantaron los rostros a la vez. Sus ojos brillaron con un fuego interno, idéntico al de las esferas. Sonrieron tanto que las encías descarnadas asomaron. No corrieron ni chillaron, se limitaron a reír de nuevo, aunque ahora la risa sonaba hueca, burlona. Una de ellas lanzó el frasco al suelo con fuerza. El vidrio estalló y el contenido se derramó sobre la hierba. Apenas di un paso hacia atrás, ellas se deshicieron otra vez en llamaradas, no ascendieron, sino que avanzaron reptando muy bajo, envolviéndome en un semicírculo naranja, sofocante. El olor a resina se tornó putrefacto. El miedo afila los sentidos. Encontré una brecha entre dos troncos y me arrojé contra la maleza, rodando por la ladera hasta que las zarzas rasgaron mi chamarra. Caí a un terreno de cultivo abandonado. La escopeta se me desprendió en la caída, pero no me detuve. Corrí agachado entre surcos secos mientras detrás de mí las esferas danzaban como linternas colgadas de un hilo invisible. No intentaban quemarme, jugaban, acortaban la distancia con la paciencia de predadoras. Cada estallido naranja iluminaba sombras demasiado alargadas, figuras que parecían alambres humanos. La intuición, o algo más viejo que la lógica, me empujó hacia la única estructura sólida del paraje, un tanque elevado de agua con base de concreto. Trepé la escalerilla metálica a oscuras, los peldaños crujieron y el eco sonó como huesos partiéndose. Cuando alcancé la plataforma, las llamas se detuvieron al pie de la torre, revoloteando. Formaban un triángulo que latía como un corazón enfermo. Desde arriba pude observar que el centro del triángulo seguía vacío, como si esperaran que bajara. No lo haría. Me aferré al pasamanos y recé sin palabras. Ignoro cuánto tiempo estuve allí. La neblina se recostó sobre el campo y las esferas terminaron disolviéndose como brasas bajo la lluvia. Primero desapareció una, luego otra, hasta que solo quedaba la más pequeña, que titiló un par de veces y se apagó con un sonido similar al que hace una vela al ahogarse en su propia cera. El olor nauseabundo se fue diluyendo y, con él, la certeza de estar enfrentado a algo que nombraremos como queramos, brujería, iniquidad, leyenda, menos mentira. Bajé cuando el horizonte empezó a clarear, arrastrando los pies al sentir cómo la adrenalina se convertía en agotamiento absoluto. Recuperé la escopeta y volví al vivero. Allí todo lucía intacto, salvo un detalle. Junto al encino donde me había quedado dormido encontré 3 surcos excavados como con garras y, en medio, el envoltorio arrugado de un caramelo de tamarindo, pegajoso de algo más oscuro que melaza. Lo guardé sin entender por qué. Al relevo le dije que un grupo intentó colarse y disparé para espantarlo. No pedí médico, las cortaduras de las zarzas no necesitaban sutura y la herida real no estaba en la piel. Después, en Pasto Viejo, fui casa por casa advirtiendo a las familias con recién nacidos que durmieran con luces encendidas y ramas de pirul en las ventanas. Algunos me creyeron, otros rieron nerviosos, pero todas las madres abrazaron a sus hijos con fuerza. La noche siguiente nadie encendió fogatas, con luna llena el monte ya ardía solo. Renuncié a los pocos días.
No porque tuviera miedo de volver, el miedo se vuelve costumbre, sino porque comprender que existen rostros que no deben recordarse me dejó sin ganas de custodiarlos. Ahora trabajo en un almacén diurno, a las 10 ya estoy en cama. Todavía guardo el envoltorio de tamarindo en la mesita de noche. Los pliegues se han endurecido, pero conserva un leve aroma a resina quemada. Cuando la luna redonda corona el cielo y la dormilona de mi mujer se revuelve, yo abro los ojos y pienso si aquella brasa naranja entrará algún día por la ventana. Si sucede, no habrá torre ni rifle que me proteja. Pero tal vez, solo tal vez, la criatura se conforme con saber que aún recuerdo su risa y que, en aquella noche imposible, no le dejé cobrar la cuota completa. Mientras tanto, duermo con la lámpara encendida, por si la claridad vuelve a mostrar cosas que la oscuridad nunca debió ocultar. El payaso de la carretera. Nunca me imaginé que un trabajo sencillo pudiera robarme tantas horas de sueño y poner a prueba mi cordura. Cuando acepté el turno nocturno en la gasolinera de la carretera a Monterrey, pensé que sería algo temporal para juntar dinero e independizarme de la ciudad. Me encontraba en una etapa complicada de mi vida, con deudas que se acumulaban y pocas opciones laborales. Sin embargo, jamás creí que las sombras de la noche pudieran volverse tan reales, ni que mis propios pensamientos empezaran a conspirar contra mí. En mis primeras semanas, lo más difícil fue adaptarme a la soledad. Llegaba a eso de las 10 de la noche y me quedaba solo, acompañando las luces parpadeantes de los letreros y el zumbido constante de los aparatos que registraban el flujo de gasolina. A veces, me tranquilizaba saber que, cada tanto, pasaba algún cliente rumbo a Monterrey o regresando de algún pueblo cercano. Pero la mayoría de las horas transcurrían en un silencio abrumador que a veces parecía tener vida propia. El viento arrastraba polvo y hojas secas, y su ulular me hacía sentir que algo se movía muy cerca de mí, casi rozándome la nuca con su aliento. Aprendí con rapidez a no fijarme demasiado en las siluetas que la luz tenue de las lámparas proyectaba. En ocasiones, mi mente me jugaba malas pasadas, haciéndome creer que alguien se movía en la zona más oscura de la tienda de conveniencia o cerca de los baños externos. Prefería mantenerme ocupado limpiando el mostrador o haciendo anotaciones en un cuaderno donde apuntaba los ingresos de cada noche. Quería concentrarme en esa rutina y no dar cabida a visiones absurdas. Sin embargo, con el paso de los días, se hizo evidente que la noche en ese lugar guardaba secretos inquietantes. En la carretera, después de la medianoche, sucedían cosas extrañas que podía ver por las cámaras de seguridad externas. Coches que parecían detenerse a lo lejos sin motivo y, cuando yo salía para observar, ya no estaban. O momentos en los que me pareció ver un bulto moviéndose cerca de la bomba más lejana, pero al acercarme, solo quedaba un charco de aceite y el silencio más sobrecogedor. Cada tanto me preguntaba si me estaba volviendo paranoico, si tal vez era el cansancio acumulado o el insomnio que comencé a padecer desde que tomé aquel turno. Sin embargo, lo que ocurrió aquella madrugada confirmó que no eran simples delirios o alucinaciones. Yo suelo registrar la hora de entrada y salida de cada persona que usa el baño, aunque parezca algo obsesivo. Lo hago porque un compañero alguna vez me aconsejó tener un control para evitar vandalismo o robos. Esa noche en particular, cerca de las 3 de la madrugada, atendí a un único cliente que cargó combustible rápido y se fue sin decir nada, así que aproveché el momento para estirarme un poco y calmar la tensión que sentía en los hombros. El reloj marcaba las 3:05 cuando vi una figura aproximarse desde la carretera. No venía en auto, caminaba con una parsimonia extraña y no podía distinguir bien su rostro bajo las luces intermitentes. Fui hacia la entrada de la tienda para recibirlo, pensando que era un transeúnte o alguien que se había quedado sin gasolina más adelante. Pero cuando la persona se acercó, noté que llevaba un traje sucio de payaso, con colores desgastados y un maquillaje que estaba medio corrido, como si hubiera llorado mucho tiempo o llevado esa pintura durante días. Me quedé helado al verlo, porque no tenía ningún rastro de expresión amable. No sonreía, sus ojos se veían pesados y, por un segundo, sentí un nudo en la garganta. El payaso me miró de reojo y con una voz ronca, apenas audible, me pidió usar el baño.
Sin pensarlo mucho, le di la llave, porque era el procedimiento habitual que alguien la solicitara y yo la entregara. Me quedé observando cómo caminaba lentamente hacia la puerta de los servicios y se metía sin voltear la cara una sola vez. Alrededor no pasaban coches y la estación estaba sumida en un silencio sofocante. Mi corazón latía con fuerza, pero intenté calmarme. Me repetía a mí mismo que solo era un hombre disfrazado, tal vez alguien que necesitaba refugio unos minutos o venía de alguna fiesta. Sin embargo, había algo en su apariencia que no me dejaba tranquilo. Esperé un rato detrás del mostrador, jugueteando con las llaves de repuesto y fijando la vista en la puerta que llevaba al área de baños. Pasaron 5 minutos y empecé a intrigarme, porque usualmente los clientes tardan menos en salir. Casi siempre, cuando escuchan el rumor de la noche o ven lo desolado de la gasolinera, apuran sus necesidades y se marchan. Pero el payaso seguía sin dar señales de vida. Un reloj en la pared marcó las 3:15 y entonces no pude aguantar más la tensión. Me puse de pie y caminé con lentitud hacia la puerta. Cada paso que daba resonaba en el suelo. El zumbido de las lámparas exteriores se colaba por el pasillo. Sentía un sudor frío bajándome por la espalda. Al llegar, toqué la puerta suavemente y pregunté si todo estaba bien. Nadie respondió. Me dio un escalofrío la idea de abrir. Tenía mi propia copia de la llave, pero era imposible usarla si la original seguía puesta por dentro. Aún así, intenté girar la perilla y comprobé que la llave seguía introducida en la cerradura. Me quedé unos segundos con la mano apoyada en la puerta, dudando qué hacer. Finalmente, di un empujón leve. Para mi sorpresa, se dio sin resistencia. Entré con cuidado, temeroso de encontrar algo desagradable, quizá al hombre desmayado o en una condición peor. Sin embargo, el lugar estaba vacío. No había nadie allí adentro. Lo primero que me golpeó fue un olor nauseabundo, algo que me recordaba al azufre o a huevos podridos. Tapé mi nariz y miré cada esquina, revisé el lavamanos, el inodoro, incluso me asomé en la pequeña ventila que hay en la parte alta. Nada. El único rastro de vida eran unas huellas sucias en el piso, pero se perdían inexplicablemente. Parecía como si se hubieran detenido a la mitad y desaparecido. Lo más extraño es que la llave seguía perfectamente colocada por dentro de la puerta, tal como la había dejado el payaso, pero no había forma de que alguien saliera sin removerla. Mi mente entró en pánico. Sentí un hormigueo en los brazos y la garganta se me secó al instante. No había ninguna salida alterna, la ventila apenas era un respiradero minúsculo y estaba sellada con una rejilla. Regresé a la tienda y revisé en la cámara de seguridad para asegurarme de no haberlo pasado por alto. Rebobiné la grabación y vi claramente al payaso entrando al baño, cerrando la puerta. Luego, los minutos corrieron y no se veía nada más. Nunca salió. Se veía el pasillo desierto. El tiempo transcurrió hasta que me mostré yo mismo entrando nervioso. No había nadie más, ni una sombra que indicara que salió por ahí. Tampoco aparecía en los exteriores. Solamente él, entrando, y después nada. El olor a azufre seguía impregnado en mi nariz. No pude sacarme esa peste en toda la noche. Me sentía acosado, como si algo se hubiera quedado atrapado en los muros de la gasolinera. Intenté concentrarme en limpiar el baño, echar desinfectante, rezar un poco, aunque no soy una persona muy devota. El silencio parecía tener más peso que antes. Y cada vez que miraba el reloj, sentía punzadas de ansiedad en el pecho, pensando que a esa hora, a las 3, alguien podía volver. Miraba de reojo la puerta, temiendo ver otra figura insólita surgir de la oscuridad, con la misma lentitud con la que apareció aquel siniestro payaso. Esa noche no pude pegar ojo al regresar a casa. Cerré con llave cada ventana, pero nada me hacía sentir seguro. Ni siquiera mi habitación me ofrecía consuelo. Tuve pesadillas en las que volvía a encontrarme con ese traje arrugado y mugriento. Veía al payaso sonreírme con una mueca retorcida, mientras extendía sus manos hacia mi cuello en un pasillo interminable. Me despertaba empapado en sudor, con la necesidad de prender todas las luces y revisar cada rincón de mi pequeño departamento, buscando un rastro de ese olor penetrante que se había clavado en mi cerebro.
Las noches siguientes se convirtieron en un suplicio. Temía la hora fatídica de las 3 y vigilaba la carretera con terror contenido. Por un tiempo no volvió a aparecer nada tan impactante, pero empecé a percibir sombras al filo de la barda que rodeaba la estación. Me pareció escuchar risas agudas, como si alguien se burlara desde la oscuridad, a pesar de que no había nadie alrededor. Mi corazón latía tan fuerte que hasta me costaba respirar con normalidad. Cada minuto se volvía eterno y, para empeorar la situación, el olor a azufre volvía de forma repentina, sin explicación. Llegaba en ráfagas que se escurrían por la puerta o por debajo de la cortina de metal donde guardábamos los suministros. Intenté hablar con mi supervisor, pero me miró con desconcierto. Dijo que jamás había oído de nada parecido y que probablemente era producto de mi cansancio. Le mencioné las grabaciones, pero él solo las revisó por encima y me dijo que no veía nada raro. Tal vez ni siquiera quiso adentrarse en la parte en que ese hombre, o lo que fuera, desaparecía en pleno baño sin salir. Tenía el presentimiento de que prefería ignorar el incidente, como si reconocerlo significara enfrentar algo más grande que él o arriesgar la reputación de la gasolinera. Pasé varias noches debatiéndome entre renunciar o aferrarme al sueldo que tanto necesitaba. Al final, decidí quedarme un tiempo más, tratando de convencerme de que todo aquello era algún tipo de broma macabra o de que ese hombre tenía una forma peculiar de escabullirse por espacios imposibles de ver. Pero mi instinto me gritaba que era algo más, algo que no correspondía a nuestra realidad. Cada vez que entraba al baño, sentía un escalofrío atroz, recordando esas huellas sucias que desaparecían sin dejar indicio. La experiencia me transformó en alguien nervioso y desconfiado. Cualquier sonido en la noche me erizaba la piel. Cualquier cliente que se acercaba con actitud extraña me disparaba el pánico. Aún así, no me atrevía a contarle con detalle a mis compañeros lo que sucedía. Temía que se burlaran o que pensaran que estaba desequilibrado. Empecé a aislarme en mí mismo. Dejé de socializar y de llamar a mis amigos. El insomnio se intensificó y mi apetito desapareció. Incluso mi familia notó mi palidez cuando acudí a una reunión el domingo siguiente, pero no quise hablar del tema. Nadie entendería que mi espíritu se había quedado atrapado en aquella gasolinera, donde un payaso de rostro sombrío irrumpió el velo de la realidad. A veces, en mis noches libres, sueño que vuelvo a ver sus ojos opacos mirándome con una ira oculta y despierto asfixiado, sintiendo que el aire se hace espeso, que un hedor me acaricia la nariz y me obliga a tapármela para no vomitar. Otras veces, despierto con la idea fija de que me sigue, que camina detrás de mí a cada paso, esperando el momento adecuado para manifestarse, y me pregunto si alguna noche aparecerá en mi puerta con esa mano extendida para reclamar algo que no comprendo. Dicen que la soledad de la carretera puede hacerte ver cosas que no existen, pero yo la he vivido y sé que algo más habita en esas horas muertas. No es normal que alguien desaparezca sin rastro, dejando un olor sulfuroso y una sensación tan avasallante de hostilidad. No es normal que la grabación muestre un pasillo vacío cuando todos los testigos, y mi propio miedo, confirman que una presencia entró ahí y jamás salió. Desde esa madrugada maldita, mi vida no ha vuelto a ser la misma. Cada vez que respiro profundamente, creo oler un leve rastro de azufre, como si algo me recordara que esto no terminó. Y cuando veo en la distancia la figura de cualquier persona con maquillaje o vestuario llamativo, se me hiela la sangre al imaginar que, en cualquier segundo, podría dar un paso más hacia mí y esfumarse ante mis ojos, sin ofrecerme explicación alguna. Así vivo ahora, con el recuerdo de esa noche tatuado en mi memoria, con la certeza de que hay sucesos que van más allá de nuestro entendimiento y que incluso pueden surgir entre la monotonía de la rutina. Quisiera pensar que todo fue un error, un malentendido o una pesadilla prolongada, pero los hechos me persiguen y el miedo se ha convertido en mi acompañante constante. Todavía trabajo en esa estación, pero cada vez que el reloj marca las 3, contengo el aliento, cruzo los dedos y ruego para que, entre las sombras, no reaparezca ese payaso siniestro que irrumpió en mi vida con una simple solicitud de baño y el eco de un olor infernal. La bodega. Soy velador en una bodega en Querétaro,
un lugar que no parece tan grande a simple vista, pero que, en el silencio de la madrugada, se convierte en un laberinto siniestro. Mi rutina comenzó hace un par de meses, cuando acepté este trabajo porque necesitaba dinero de forma urgente. No esperaba encontrarme con nada fuera de lo común, solo largas horas de vigilia, un café tibio, la oscuridad y el eco de mis propios pasos. Sin embargo, desde el primer día sentí que algo no estaba bien. Había un aire pesado y una sensación de que, en cada rincón, había algo oculto. Pero pensé que solo eran nervios. Decidí ignorar las palpitaciones en mi pecho. En esta vida, uno se acostumbra a todo, o al menos eso creía. Cada noche, cumplo un recorrido por el perímetro de la bodega, reviso las puertas y ventanas y termino en una pequeña oficina donde controlo las cámaras de seguridad. El monitor parpadea con imágenes en tiempo real, aunque a veces hace ruidos extraños, como si algo forzara su transmisión. Al principio, atribuí eso a alguna interferencia o a la antigüedad de los equipos. Las primeras semanas fueron tranquilas, con el mero susto de los grillos y alguna rata correteando en la oscuridad. Hasta que una madrugada, mientras bebía un sorbo de café, escuché un leve susurro. No distinguí palabras, pero percibí un rumor gélido. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. Solo oía mi corazón latiendo con fuerza. Revisé el lugar, alumbré con mi linterna entre los anaqueles y los rincones, pero no había nadie. El silencio volvió y lo atribuí al viento filtrándose por alguna rendija. Pasaron varias noches sin que nada grave ocurriera, aunque en ocasiones me parecía sentir ojos fijos en mi espalda. Aquella atmósfera no me dejaba del todo tranquilo. No tenía testigos con quienes compartir mis inquietudes, pues mi rutina terminaba a las 5 de la mañana, cuando nadie más rondaba por allí. Sin embargo, el suceso que marcó todo ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada, una hora que muchos llaman la más oscura. Estaba en la oficina, ajustando el brillo del monitor, cuando el sonido leve se repitió, solo que esta vez pude distinguir algo parecido a mi nombre. Fue un susurro tan claro que casi salté de mi silla. Apagué el café, tomé la linterna y salí de la oficina con un nudo en la garganta. Me temblaban las piernas, pero necesitaba asegurarme de que no se tratara de un intruso jugando conmigo. Recorriendo los pasillos, llamé en voz baja, esperando no encontrar respuesta. De pronto, sentí una ráfaga helada rozándome el brazo y tuve la impresión de ver una sombra deslizarse en uno de los estantes. Cuando enfoqué la linterna, solo estaba el polvo danzando en el aire. Con el corazón acelerado, volví a la oficina. Cerré la puerta con seguro y decidí revisar las grabaciones de las cámaras, con la esperanza de hallar algún indicio de una persona. Lo que vi me descolocó por completo. En la pantalla, durante el momento en que salí con la linterna, apareció una silueta oscura parada justo detrás de mí, aunque mi linterna no había iluminado a nadie. Era una figura humana, alta y difusa, que daba la impresión de moverse sin tocar el suelo. Sentí una oleada de escalofríos. Avancé el video cuadro por cuadro y esa forma parecía seguirme a unos pasos de distancia, sin que yo lo notara. Cuando regresé a la oficina, la sombra se desvaneció como si se fundiera con una pared. Mi respiración se volvió frenética. Nunca había experimentado un miedo tan visceral, tan penetrante, que me hiciera temblar las manos y dudar de mi cordura. Aún así, intenté calmarme pensando que tal vez fuese un error del monitor. Borré la grabación por instinto, ya que me aterraba la idea de mostrarle a alguien esas imágenes. Quizá temí que, al verlas, confirmaran que lo que sucedía era algo más siniestro de lo que podía asumir. En la siguiente noche, regresé con la convicción de enfrentar la situación con valor. El silencio se extendió hasta bien entrada la madrugada, cuando por fin creí que todo se había tratado de mi imaginación. Pero eso cambió a las 2:30 de la mañana. Escuché un golpe metálico, como si alguien moviera una caja pesada cerca de la entrada principal. Corrí con mi linterna, pensando que algún ladrón estaba intentando colarse. Al llegar a la puerta, no vi nada extraño. Fui revisando, pasillo tras pasillo, sin éxito alguno.
Sin embargo, al acercarme a los estantes del fondo, empecé a percibir un olor fétido, una especie de humedad mezclada con podredumbre que me revolvió el estómago. Giré la esquina de un largo corredor de cartones y ahí, en el suelo, encontré huellas húmedas, como pisadas que se dirigían a una pared. Mis nervios se encendieron. Lancé las de la linterna a la pared, y no pude entender cómo esas marcas de agua se perdían en un muro sin puertas ni ventanas. Parecían esfumarse de forma antinatural, como si la pared las absorbiera. El silencio ensordecedor me hizo retroceder. Traté de mantener la cordura, volver a la oficina y fingir que no había visto aquellas huellas imposibles. Pero el susurro volvió. Esta vez fue un aliento en mi nuca, un murmullo que vibraba. Escuché mi nombre con claridad. Sentí un hormigueo subiendo por mi espalda, el terror apretándome las sienes. Dicen que el miedo paraliza, pero yo eché a correr sin pensar en nada más. Cerré la puerta de la oficina de un portazo y me atrincheré tras el escritorio. El monitor parpadeaba incesantemente. Traté de convencerme de que era producto de mi estrés, de mi insomnio, de la soledad. Pero algo dentro de mí sabía que no. Esto no era normal. Por primera vez en mi vida, me sentí expuesto, como si una presencia maligna se complaciera en asfixiarme con su energía. Intenté rezar en silencio, aunque las palabras se atascaban en mi garganta seca. Al culminar esa noche y ver la tenue luz del amanecer filtrándose por las rendijas, me sentí aliviado de terminar el turno. Me fui a casa con la determinación de no volver, pero mis deudas me pesaban más que el miedo, y el mundo real no me daba opciones sencillas. Volví la noche siguiente, aunque con un presentimiento funesto. Llegué al portón de la bodega y sentí la misma atmósfera densa, como si el edificio me invitara a entrar y se burlara de mi cobardía. Ya dentro, revisé las cámaras de inmediato. Preferí quedarme en la oficina antes de recorrer los pasillos a oscuras. El tiempo parecía avanzar con lentitud, mientras mi cabeza se llenaba de recuerdos de aquella sombra y de la voz llamándome. Aunque me resistía, algo me empujó a encender las grabaciones de la noche anterior. Quizás necesitaba una prueba de que no había enloquecido. El video mostraba las horas de calma, excepto por un instante. Alrededor de las 3, la puerta de la oficina se abrió levemente sin que yo saliera. En la penumbra se adivinaba un contorno borroso que entraba a la habitación y se quedaba detrás de mi silla. Una figura alta y silenciosa, tan oscura que parecía absorber la poca luz del ambiente. Observé, con horror, que mientras yo dormitaba con la cabeza sobre la mesa, aquello parecía acercarse a mi oído, como si me estuviera susurrando. Me sentí mareado. Apagué el video y tuve ganas de huir, pero me quedé inmóvil. De algún modo, quería entender qué estaba sucediendo, aunque la locura rondara mi mente. Esa noche, el silencio no me dio tregua hasta las 3 en punto, cuando sentí un peso detrás de mí. No escuché nada, pero el ambiente se tornó helado. Un escalofrío me recorrió el cuerpo y un nudo se formó en mi garganta. Intenté hablar, pero mi voz no salió. La puerta se cerró sola. Quise levantarme, pero mis piernas se sentían clavadas al piso. Hubo un momento que duró apenas unos segundos, pero se sintió eterno. Y entonces lo sentí, una mano helada se posó sobre mi hombro. Di un respingo y logré liberarme de esa parálisis de terror. Apunté la linterna detrás de mí y solo encontré la pared desnuda. Salí corriendo de la oficina y, en un descuido, tropecé con unas cajas que cayeron ruidosamente, haciéndome lanzar un grito ahogado. Cuando me incorporé, noté un murmullo que provenía de un pasillo aledaño. Caminé temblando, con pasos lentos y una mezcla de terror y curiosidad que me impulsaba a seguir. Al iluminar el corredor, vi algo que me heló por completo, una figura oscura, parada de espaldas, como un hombre alto, con los hombros encorvados, quieto en medio del pasillo. El ambiente pareció detenerse. Con la linterna en la mano, avancé un par de pasos. Entonces esa sombra se esfumó, dejando en su lugar un frío insoportable y un susurro apenas audible. No sé cómo seguí la noche. Cuando finalmente salió el sol, mis nervios estaban deshechos. Traté de convencerme de abandonar para siempre ese trabajo.
Sin embargo, necesitaba el dinero y no tenía otra opción inmediata. Decidí hablar con el supervisor, quien solo se rió y me dijo que a veces uno se sugestionaba. Pero no era simple sugestión. Yo lo sabía. Esa misma tarde, compré un rosario y lo llevé conmigo. Pensé que, quizá, la fe me daría fuerza o al menos me haría sentir menos indefenso. Volví por la noche, armado con mi linterna, un termo de café y el pequeño amuleto colgando de mi cuello. El lugar estaba más sombrío que nunca. Sentía que las paredes respiraban, como si aguardaran con regocijo mi llegada. Caminé con recelo por cada pasillo, recordando las huellas mojadas, el olor fétido y el susurro constante que parecía divertirse con mi sufrimiento. A lo largo de las horas, notaba sombras que se movían por el rabillo de mi ojo. Al girar la cabeza, no veía a nadie, pero mi mente no dejaba de reproducir la imagen de la cámara, esa figura siguiendo mis pasos. Cada tanto, el viento silbaba y se fundía con rumores ininteligibles. El tiempo se estiró hasta que, finalmente, dieron las 3 de la mañana. Fue cuando escuché un estruendo proveniente del área de carga. Fui a investigar con la linterna y encontré varias cajas esparcidas en el piso. Alcé una de ellas y noté que estaba manchada con algo oscuro. Sentí náuseas al acercarla a la luz. Parecía líquido seco, de un tono rojizo amarronado. Mi respiración se volvió errática. Dejé la caja y me di la vuelta, solo para encontrarme con una aparición fugaz en la penumbra. Esa misma silueta negra. Sostenía algo en su mano, un bulto indefinido. Sentí un pánico tan atroz que grité, aunque mi voz salió ronca y quebrada. La sombra se desvaneció en un latido, como tragada por la oscuridad. Me quedé paralizado, contemplando el espacio vacío donde un instante antes había algo que no pertenecía a este mundo. Supe en ese momento que ya no podía fingir que la bodega era un lugar inofensivo. Aquella presencia estaba más viva en la noche que cualquier persona, más real que mis propios pensamientos. El rosario no me servía de consuelo. Los susurros, los golpes, el murmullo de mi nombre, la sombra que me acechaba, todo me indicaba que esta entidad se alimentaba de mi terror. Pensé en todos los que habían trabajado aquí antes que yo, en si habrían visto cosas similares o si quizá habían salido corriendo antes de enloquecer. Comprendí que la bodega tenía una historia siniestra, un pasado que respiraba bajo sus muros de concreto. Y en ese momento, supe que seguir allí sería tentar a la muerte o a algo peor. Cuando se acercaron las 5 de la mañana, corrí a entregar mi informe, las llaves, y me negué a quedarme un segundo más. Renuncié ese mismo día, sin importarme el dinero, las deudas ni las consecuencias. Sentía que, si volvía a poner un pie en aquel lugar, jamás vería la luz del día de nuevo. Hasta hoy, cada vez que cierro los ojos, recuerdo la sombra siguiéndome, el toque helado en mi hombro y el sonido de mi nombre pronunciado en la oscuridad. Todavía me despierto en mitad de la noche con el corazón acelerado, preguntándome si aquella cosa me encontró en sueños. A veces, al caminar por la calle en la madrugada, me parece que algo se mueve en mi periferia. Quizá la bodega aún me reclama, o tal vez la oscuridad se aferró a mí y no piensa soltarme nunca. No lo sé. Solo sé que esa experiencia me cambió para siempre y que hay lugares que deberían quedar abandonados, lejos de la curiosidad y de la necesidad humana. El pasajero. Siempre pensé que el silencio era mi aliado en el turno nocturno. Me hacía sentir, de cierta forma, dueño de la ciudad dormida, el piloto de un gran insecto metálico que cruzaba avenidas desiertas y calles iluminadas por faroles tenues. Conducir un autobús en Buenos Aires, cuando casi todo el mundo duerme, solía parecerme una suerte de pequeña aventura cotidiana. Me gustaba observar los rostros de los pocos pasajeros que se atrevían a desplazarse a esas horas, cada uno con sus historias y preocupaciones, subiendo y bajando sin apenas dirigir una palabra ni intercambiar miradas. Así se me iban pasando las noches, con 1 o 2 viajes más bien tranquilos y luego un regreso a casa que no alteraba mi conciencia. Pero todo cambió con un encuentro que sigo sin poder explicar y que aún me persigue cuando me siento al volante y observo el espejo retrovisor, dudando cada tanto de lo que mis propios ojos ven.
No recuerdo con exactitud la fecha, pero sé que era invierno y la madrugada se acercaba. Yo conducía la ruta nocturna que va desde Constitución hasta un barrio periférico. El frío helado se colaba por las ranuras de las ventanas y provocaba una neblina baja en las calles. Por la ventanilla apenas divisaba las siluetas de los árboles y el brillo de algún semáforo en amarillo intermitente. A esa hora, a lo largo del trayecto, rara vez subían más de 2 o 3 pasajeros en total. Algunos eran trabajadores saliendo de un turno de noche, otros, almas errantes en busca de un refugio temporal, y unos pocos simplemente parecían perdidos en su propia soledad. Yo avanzaba con esa monotonía hipnótica y empecé a notar que esa noche había recogido a un hombre silencioso, de aspecto algo desaliñado, que se sentó en la parte trasera sin decir una palabra. Ni siquiera alcancé a verle bien el rostro, tal vez por la penumbra o porque bajó la cabeza apenas entró. Seguí conduciendo sin prestarle demasiada atención. Hacía tiempo que había aprendido a no entrometerme ni a hacer preguntas innecesarias. La gente que viaja en esas horas ya carga con bastante tensión o cansancio como para querer conversar, y yo tampoco era muy adepto a compartir mis historias personales. Aún así, me fijé en aquel hombre a través del espejo retrovisor un par de veces, más por costumbre que por curiosidad, y sentí algo extraño en su quietud, como si estuviera completamente ausente o sumido en una concentración que parecía imposible a las 2 de la madrugada. Un escalofrío recorrió mi espalda de forma involuntaria y me descubrí acelerando un poco el motor para llegar pronto a la última parada y concluir la ruta. En cuanto llegué al final del recorrido, me detuve. Abrí las puertas y encendí las luces del interior para avisar a los pocos pasajeros de que habíamos terminado. Solo quedaba ese hombre, sentado al fondo, inmóvil, la cabeza inclinada hacia su pecho. Hablé en voz alta para romper ese silencio inquietante. «Señor, ya llegamos». Ninguna respuesta. Repetí el aviso, pero la quietud persistía. Entonces caminé hasta su asiento, recorriendo el pasillo con pasos que resonaban en el vacío. Conforme me acercaba, un nudo se formaba en mi garganta. No sé por qué, pero de pronto se me cruzó la idea de que quizá estaría dormido o enfermo. Llegué al último asiento y me quedé paralizado ante la nada, porque aquel lugar estaba vacío, no había nadie sentado allí. Al ver ese asiento inhabitado, mi piel se erizó y un hormigueo intenso me subió por los brazos. Sentí que el corazón me palpitaba tan fuerte que casi podía escucharlo en mis oídos. Era imposible. Yo lo había visto subir, lo había visto sentarse, lo había mirado varias veces por el espejo. ¿Cómo podía haber desaparecido así? Pasé casi 5 minutos buscando dentro del autobús, revisando debajo de los asientos y asomándome a cada rincón, como si fuera a encontrar a ese hombre arrastrándose o escondiéndose. Incluso me bajé y eché un vistazo alrededor, girando la cabeza hacia la calle por si había bajado sin que yo lo notara. Pero no vi a nadie. Sentí una oleada de náuseas que me hizo llevarme una mano a la boca y el aire me pareció más denso. De alguna manera, terminé convenciéndome de que había experimentado una confusión, que tal vez el hombre bajó en la penúltima parada y mis sentidos cansados me jugaron una mala pasada. Repetí esa explicación en mi mente hasta que logré calmarme y decidí regresar a la estación para entregar el autobús. Las noches siguientes, sin embargo, comencé a sentirme inquieto. Lo que antes disfrutaba como una pacífica soledad se transformó en un escenario cargado de sombras y murmullos lejanos. Me pesaba la idea de que algo andaba mal, que de alguna manera yo tenía un pasajero fantasma que se subía sin hacer ruido y se iba sin dejar rastro. Empecé a dudar de mí mismo, de mis rutinas y de todo lo que había dado por sentado en mi trabajo nocturno. Cada vez que revisaba el espejo retrovisor sentía un leve temblor en los dedos que sujetaban el volante. No me atrevía a comentarlo con mis compañeros, pues sabía que muchos se reirían o simplemente atribuirían la historia al cansancio de la noche. Me lo guardé y procuré seguir como siempre, aunque con el pulso acelerado y la mente llena de presagios oscuros. Una madrugada, cerca de las 3, la línea estaba desierta. No había subido ningún pasajero en más de media hora. Giré en una esquina silenciosa y me detuve en un semáforo en rojo. Fue en ese momento que algo me obligó a mirar el espejo retrovisor y lo vi de nuevo. Esa silueta encorvada, en la parte trasera.
El mismo hombre con la cabeza inclinada hacia el pecho. Se me heló la sangre y sentí un sudor frío por la frente. No lo había visto subir, no había abierto las puertas. Sin embargo, ahí estaba. Aterrado, giré en mi asiento y me quedé mirando directamente hacia el fondo, pero en la penumbra no distinguí a nadie. Volví a dirigir la mirada al espejo y me topé con su figura dibujada, como si fuera solo un reflejo sin cuerpo físico. Entonces el semáforo cambió y yo, en un acto de puro instinto, pisé el acelerador para sacarme de encima esa imagen. Avancé y giré en la siguiente avenida, con el corazón desbocado, sintiendo que el autobús se estrechaba con una sombra que no pertenecía a este mundo. Cuando me atreví a encender las luces del pasillo, me di vuelta nuevamente y comprobé que estaba todo vacío. No podía creer que algo así estuviera sucediéndome. Ya no parecía una confusión. Hasta entonces me había aferrado a la idea de que mi mente fatigada y el juego de luces en la noche podían engañarme, pero en aquel instante entendí que aquello era algo que me sobrepasaba. Sentí un impulso irrefrenable de parar el vehículo, bajarme y echar a correr, pero las responsabilidades me ataban. Sabía que no podía abandonar el autobús en medio de la ruta, así que continué manejando, obligado a completar el recorrido, con el terror oprimiéndome el pecho. Esa misma noche, al llegar a la última parada, estaba tan aturdido que olvidé tomar la curva con cuidado y choqué suavemente contra el cordón. El golpe se sintió en mi tobillo y detuve por completo el motor. Revisé el espejo retrovisor con un miedo irracional y lo vi una vez más. Por un instante, pude percibir algo así como un movimiento sutil, como si el pasajero levantara el rostro. No tenía rasgos definidos, apenas una forma oscura. Quise girarme para enfrentarlo o para comprobar que todo era mentira, pero el terror me paralizaba. Cerré los ojos con fuerza, temblando, e invoqué un montón de pretextos mentales para no creer. Cuando los abrí, ya no había rastro de él y me invadió un mareo que casi me hizo caer al levantarme del asiento. Con el paso de los días, la situación se volvió insoportable. Me negaba a realizar el turno nocturno, pero mi jefe insistía en que había escasez de personal. Intenté pedirle un cambio de horario argumentando problemas de salud, pero él no quiso escuchar. Una noche, en un estado de ansiedad tremenda, me armé de coraje y decidí que iba a hablar con aquel espectro si lo veía de nuevo. Subí al autobús tenso, con la garganta seca. Hice 2 trayectos sin novedad alguna, pero el terror que sentía me hacía saltar al menor ruido o reflejo en las ventanas. A eso de las 2:30 pasé por un barrio casi sin iluminación, en el que solo se alzaban unas pocas luces mortecinas. Fue entonces cuando sentí un susurro, un murmullo ahogado que parecía provenir del fondo del autobús. Se me erizó la piel por completo. No hubo viento ni corrientes de aire, pero noté un ligero movimiento de los asientos traseros. Paré de inmediato en una esquina y me incorporé sujetando el pasamanos, avanzando hacia esa parte vacía mientras mis piernas temblaban y un sudor frío recorría mi nuca. Nunca olvidaré esa fracción de segundo. Las luces del interior titilaron un poco y, por un instante, la penumbra acaparó el fondo. Sentí una presión sobre mi hombro, algo intangible, pero definitivamente presente. Fue como si una mano invisible se posara allí, helada y pesada. Solté un quejido sin darme cuenta y me di la vuelta, esperando encontrar algo o a alguien. Nada. El asiento estaba vacío, igual que el pasillo. Sin embargo, aquella sensación de ser tocado por alguien ajeno a este mundo me hizo retroceder hasta chocar con los tubos metálicos. Casi perdí el equilibrio y volví corriendo a sentarme al volante, con un sudor incontrolable y la cabeza girándome. Arranqué sin mirar atrás y conduje a toda velocidad hasta la terminal, sin detenerme en las paradas que correspondían. Me sentía culpable, pero más me aterraba la idea de quedarme a solas con esa presencia un segundo más. Dejé el bus en la cochera y estuve 1 hora sentado en mi auto particular, sin atreverme a manejar hacia mi casa. No lograba contener el llanto ni los escalofríos que me sacudían. En mi mente se repetía la imagen del asiento vacío, la silueta en el espejo, la mano fría que oprimió mi hombro.
Intentaba buscarle un sentido, recordar si alguna vez había escuchado historias de buses fantasmas o leyendas urbanas de pasajeros desaparecidos, algo que explicara lo que me sucedía, pero no encontraba nada concluyente. Esa noche no pude dormir y la siguiente volví a negarme a tomar el turno. Al día siguiente, renuncié. Han pasado varios meses y todavía me despierto en medio de la noche sobresaltado, escuchando los latidos de mi corazón como si fueran tambores desesperados. Cada tanto, al caminar por la calle, creo ver la silueta de aquel hombre encorvado en el reflejo de una vidriera o en el filo oscuro de un callejón. A veces, cuando paso cerca de una parada de autobús y oigo frenar a uno, me invade un temblor involuntario que me recuerda esa presencia que me acompañó durante mis últimos turnos. No sé si alguna vez sabré quién era o qué era esa sombra. Sigo preguntándome por qué se manifestó en mi ruta, en esos asientos, y por qué a mí. He tratado de convencerme de que todo fue producto del agotamiento, de la repetición mecánica de un trabajo que me consumía y de las horas interminables de soledad, pero en el fondo sé que no hay justificación racional para lo que viví. Cada vez que el recuerdo vuelve, cierro los ojos y me veo recorriendo ese pasillo vacío, sintiendo un horror que me eriza cada fibra del cuerpo. Es algo que no se va. He oído que otros conductores de líneas nocturnas cuentan anécdotas parecidas, susurros sin respuesta y sombras que parecen moverse en el reflejo de las ventanas, pero pocos se atreven a narrar detalladamente lo que experimentan. Tal vez teman, como yo, que la duda de lo desconocido se burle de nosotros al tratar de buscar una explicación lógica. A veces, en mis peores pesadillas, me veo de nuevo al final del recorrido, encendiendo las luces y encontrándolo sentado en la penumbra, inmóvil, esperando a que yo me acerque. Siempre despierto con la respiración entrecortada y un sudor helado que recorre mi espalda. Desde ese día, no me acerco a un autobús sin sentir una punzada de recelo, como si algo no visto me acechara desde el último asiento. He contado mi historia a unos pocos familiares y amigos. Algunos me miran con incredulidad, otros piensan que estoy exagerando, y unos cuantos sienten curiosidad mezclada con lástima. Yo solo sé que perdí mis noches tranquilas y que incluso en mi nuevo empleo, lejos de los caminos nocturnos, de vez en cuando me sorprendo revisando el espejo retrovisor de mi coche, temiendo encontrar, en la penumbra del asiento de atrás, la cabeza gacha de ese hombre que nunca contestó cuando lo llamé. Ahora vivo con la certeza de que hay cosas en la noche que no se dejan ver fácilmente y que escapan a toda explicación lógica. El silencio, que antes me resultaba un acompañante agradable, se ha convertido en un eco interminable que alimenta mis pesadillas. Cuando miro mi reflejo en un cristal, ya no sé con certeza si estoy solo o si, en algún rincón, acecha aquella sombra esperando su turno para subirse de nuevo a mi realidad. Y es entonces cuando un escalofrío me sacude, recordándome que hay viajes de los que uno jamás regresa como antes. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.